Bueno, pues vamos a continuar con lo que dejamos inconcluso, Marcos capítulo 7 del 1 al 23. Los que no han visto la introducción tienen que verla para entender esta parte. Antes de iniciar, quiero hacer una aclaración, y esa aclaración es cuando nosotros estamos tocando la parte de que los judíos antiguos reemplazaron la ley de Dios, que es de honrar a tu padre y a tu madre, en no honrarlos con sus finanzas, con su dinero e irlo a dar como ofrenda al sacerdote, al templo. Ujú. Entonces, solamente aclarar, hay una parte en donde yo menciono que hay una hipótesis que los estudiosos de las costumbres hebreas exponen, y es muy interesante. Pudiera ser de que algunas personas eh, abrazaron esta parte de no dar a sus papás, a pesar de que estuvieran enfermos, a punto de morir y necesitaran economía o que no tuvieran cosas para comer, y preferían ir a dejar su dinero por la cuestión de que tuvieron malos tratos, por la cuestión de que sus padres pues fueron personas que lejos de ayudarles, pues les destruyeron la vida. Y contemporáneamente, ya hablando en la actualidad, pues sí hay muchos casos. Tuve una compañera en la vocacional o preparatoria que literalmente pues sufría la violación de su propio padre. En aquellos tiempos pues la mayoría tenemos 15, 16 años, es un shock psicológico toda esta situación, y el decirle honra a tu padre y a tu madre es una cuestión muy dura. Y por eso estoy tomándome este tiempo, porque sé que este video va a llegar a alguien que conozca a alguien o que esté viviendo esta situación. Dos cosas. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y en la justicia de Dios, absolutamente todas nuestras acciones van a ser tomadas en cuenta. Para bien o para mal, todo está escrito. Nada se escapa ante los ojos de un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Salmos 9 del 7 al 8. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicios sobre los pueblos. Isaías 66, 24. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. ¿Acaso nosotros, por falta de perdón, nos estamos rebelando? Analice la situación. Aunque usted sea una persona que ha nacido de nuevo o que intenta acercarse a Dios y ha corregido su conducta, se ha arrepentido de muchas cosas, pero hay un mandamiento, porque no es una situación de ver si queremos, si podemos. Es un mandamiento en Éxodo 20, el honrar a tu padre y a tu madre. Puede ser que caigamos en rebelarnos en contra de Dios. También está la parte de que nosotros fuimos los transgresores, somos los padres transgresores. También hay que analizarse, ¿no? Yo quiero buscar de Dios y sé que no fui el mejor padre o la mejor madre, entonces, ¿fui rebelde? Sí. Siguiendo la lectura de Isaías 66, 24, dice: verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. Colosenses 3:25 nos dice: porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y a veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Entonces, tomando aquí lo que dicen, pues lo que te pudiera dar a ti, padre, madre, pues es corbán, o sea, es una ofrenda para Dios, y con eso voy a apaciguar mi conciencia
y además pues ni te lo mereces, entonces estamos haciendo justicia por nuestra propia mano. Y mucha gente, no lo dudo, en el Antiguo Testamento tomó esta situación transgiversada como una ley y no daba honra a sus padres. Pero este Dios de justicia dice que todo lo que hagamos injustamente tiene consecuencias y las sufriremos. Y eso sin excepción de personas. Sea yo la más buena de que yo me crea, la más simpática, la que grite más, aleluya, gloria a Dios. Tenemos un Dios justo. Apocalipsis, vamos a ver ya en el final de los tiempos, Apocalipsis 20, 12, 13, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Qué está escrito en el libro de la vida o qué estamos escribiendo en el libro de la vida? ¿Falta de perdón? ¿O que queremos hacer nuestra propia justicia, ya sea que seamos el agresor o que no seamos el agresor? Y recordemos también que Jesucristo siempre nos ha dicho que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y que el segundo mandamiento pues es semejante a amar a tu prójimo como a ti mismo. Probablemente nos aferremos a la primera parte porque Dios nos ama y Dios nos perdona, pero estamos amando a nuestro prójimo, hablando no solamente de padres, sino de hermanos de sangre, primos, tíos. ¿Tenemos falta de perdón? Sabemos que tenemos un Dios perdonador, porque así lo dice Colosenses 3:13, dice, de modo que, que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Fácil no es, nadie lo está diciendo. Segunda de Crónicas 7:14, y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca y abandona su maldad, su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Tal vez necesitamos que el Señor nos restaure y por eso no podemos perdonar. Podría ser que faltara esa parte de reconocer, humillarnos y orar y buscar el rostro de Dios para abandonar esa actitud que tenemos cuando vemos a alguien y se nos retuercen las tripas. Lucas 6:37, no juzguen y no les juzgarán, no condenen y no les condenarán, perdonen y se les perdonará. Creo que esto es, hay muchísimas más citas, ustedes saben, Lucas 6:37, para los que sean buenos estudiantes, siempre tienen que ir a buscar la cita bíblica para verificar que lo que uno está diciendo es correcto. Nosotros somos seres humanos, tenemos la buena intención de enseñar, pero también somos perfectibles y podemos equivocarnos. Perdonen y se les perdonará. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces los que no perdonan no se les perdonarán? Pues yo creo que sí. No podemos estarle maquillando ni buscando cosas que no son a las cosas que Jehová de los ejércitos nos está diciendo directamente. Bueno, pues una vez aclarado el punto, voy a dejarles ya con las hermanas, con los alumnos que están en la clase de discipulado y el análisis que está haciendo su servidora. Bendiciones y continuamos. El Corbán en el Antiguo Testamento, el cual, como muchas de ustedes ya saben, no viene, bueno, el Corbán realmente no es del griego, es del hebreo. Y tal cual, la parte de lo que es el Corbán significa una ofrenda. Una ofrenda, pero ¿en qué aspecto, en qué sentido? Vamos a ver que aquí dice, hay una situación en el versículo 11 y en el 12, en donde los fariseos y los maestros de la ley están tratando de acomodar una verdad para que esa verdad quede sustituida por una mentira. Eso es lo que realmente está detrás, que ustedes ya lo detectaron. Ahora vamos a ver, dice Corbán, mi ofrenda a Dios
es lo que pudiera ayudarte. Entonces, mi ofrenda a Dios. ¿Por qué mi ofrenda a Dios Jesucristo les está diciendo? ¿Por qué dice mi ofrenda a Dios? Pues es que yo le voy a dar mi ofrenda a Dios y pues todo aquello que yo, con lo que yo te pudiera ayudar, que sería muy bueno para los papás, porque él tomó Éxodo 20, exactamente en el mandamiento donde honrarás a tu padre y a tu madre, y ya vimos que el honrar, independientemente de que sea que vamos a obedecerlos, también es que vamos a proveer económicamente. Ajá. Y aquí nos dice, tuve que ir a un diccionario bíblico, hay muchos, ustedes pueden ver el que ustedes quieran, vi muchísimos diccionarios bíblicos, pero esto fue lo que más resumió Corbán, del hebreo 2878, que significa ofrenda. Y era un término hebreo para designar cualquier sacrificio. Y si ustedes quieren ver los sacrificios, lean Levítico. Allí vienen los sacrificios y viene el corbán por aquí, corbán por allá, corbán por acullá, corbán, 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 corbán. Lo leí todo y dije, válgame, Señor. El corbán estaba a su máxima expresión porque había corbán en donde tenían que ofrecer una paloma, los que no tienen economía, los que sí que un toro, los que sí que un cabrito, los que esto y todo, esa que donde dice ofrendas, realmente en el hebreo dice corbán. Corbán, corbán. Y aquí en esta palabra, para hacer esos, se designa para cualquier sacrificio, ya vimos en qué parte, dice, tanto que fuera como por sangre, que en esta cuestión de sangre es que tenía que morir un animalito, pero también había otro tipo de corbán. El otro tipo de corbán, que es la ofrenda a Dios, era con granos, o sea, con trigo, con cebada, con ese tipo de cosas, y inclusive a veces era un corbán también porque habían vendido a lo mejor un lote, estoy hablando de un lote, de un terreno grande, y entonces pues tenían dinero, ¿no? Entonces dicen los judíos eran muy adictos a hacer votos apresurados. ¿Qué quiere decir eso? Que los rabinos tenían un dicho que decía, es duro para los padres, pero la ley es clara. ¿Por qué es clara la ley? Dice que hay que guardar los votos. Y qué mala onda, porque ellos decían guardar los votos a esta parte del versículo 11, esto es a lo que se refería Jesús del Corbán. Esta parte del Corbán en donde dice, es duro para los padres, pero la ley es clara, hay que guardar los votos, es cuando si yo tenía esta parte de ofrenda, yo prefería llevarla con los sacerdotes, la verdad ya estaban más que perdidos. Entonces, en este caso vamos a poner a los maestros de la ley y los fariseos. Y pues sí, los sacerdotes pudiera ser los saduceos, ¿no? Pero pues realmente se los llevaban a ellos. ¿Y qué creen? Que había una tradición, ahorita vamos a ver qué tradición. Entonces ellos decían, ¿qué crees? Pues es corbán. O sea, yo tenía un lote que de hecho tú me heredaste, padre o madre, ya lo vendí, pero pues mi ofrenda no te la voy a dar a ti, se la voy a dar a la iglesia. Y entonces ellos estaban transgrediendo la ley y eliminándola, porque no solamente, sino invalidando, versículo 13 dice, la palabra de Dios como la tradición, no era una ley. Y cosas semejantes, o sea, era lo único, no. En la Septuaginta se traduce esta palabra como dorón, que también puede ser una ofrenda. Y ahí nos dice, vean también corbanas, que también es otra palabra que puede traducirse como tesoro, como ofrendas en Mateo 27:6. Eso fue cuando Judas Iscariote traicionó a Jesucristo por unas monedas de plata y él dijo, pues ¿sabes qué? Pues aquí está pues acá está el tesoro que no, pues sácate con tú y tu tesoro, perezca contigo y pues ya sabemos lo que le pasó a este hombre. Versículo 14, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara, a la multitud, porque él quería que lo oyeran y él dijo, escuchen todos ustedes y traten de entender. Yo me hago como que soy esa multitud y yo dije, Señor, ayúdame a entender. Yo quiero tratar de entender lo que tú me quieres decir. Y entonces ven el verso 15 que dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y él aclara la parte de la comida, porque de hecho los fariseos empezaron con esa parte. Ahorita vamos a llegar allí.
Siguiendo la parte del Corbán, dice, los líderes habían ideado algo que les permitía eludir el mandamiento de Dios, que es honrar a los padres. Si los padres eran pobres, los hijos tenían el deber de cuidarlos, quiere decir mantenerlos. Pero eso a los ojos de esta gente malvada era una pérdida de dinero para que ellos se apropiaran, ¿no? de eso. Ahorita vamos a ver por qué. En su depravación habían ideado un programa para asegurar la propiedad con fines religiosos. Al mismo tiempo, ¿quiénes habían ideado ese plan? Pues en el Antiguo Testamento, obviamente los sacerdotes y los levitas vivían de lo que llevaba la gente y nosotros lo sabemos muy bien. Los que ya han leído la parte del Éxodo Levítico, Deuteronomio, allí están las normas de lo que se tenía que llevar y todo lo que les tocaba a los sacerdotes, en porcentajes, en la parte del animal, todo con lujo de detalle. Entonces, este plan depravado lo idearon los religiosos para que hubiera mucha prosperidad dentro de las iglesias, pero no pero haciendo un lado el mandamiento del Señor. Al mismo tiempo dice que apaciguaban la conciencia de quién, pues de los hijos. El israelita que tenía que ayudar a su padre o a su madre necesitado con su dinero, simplemente tenía que pronunciar la palabra corbán sobre ese dinero. Y entonces la conciencia ya decía, no, pues es para el Señor. Y como Dios es más importante que tú, mi papá, mi mamá, pues ya. Muchas personas estudiosas de la Biblia ponen esta situación de que habían unas personas que pues sus papás les dieron mala vida y que pues realmente pues no tuvieron un cuidado para con sus hijos y que los criaron otras personas y que por eso también lo del Corbán puede ser. No hago a un lado el comentario, lo leí y dije, pues pudiera ser, pero aún así, la palabra de Dios dice, para los que estén ministrando a alguien que haya sido herido por sus padres, que el Corbán aplica si tu padre o tu madre biológico te trató bien o te trató mal. O sea, con la sangre es la sangre y la ley es la ley. Lo siento mucho, pero así es. No se exenta a nadie. Bueno, uno cumple, ¿no? Y ya el Señor sabe. Proverbios 19:17, nueva traducción viviente. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. No sé si ustedes habían escuchado este proverbio que dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Yo les voy a ser bien honesta. Por supuesto que he leído proverbios, pero hasta ahorita leí este proverbio, o sea, seguramente lo leí, pero como a veces me sucede y muy frecuentemente lo leo ya pues gloria a Dios. Pero ahorita de verdad me impactó como si me hubieran aventado una piedra y me hubieran descalabrado. O sea, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Gloria a Dios. Imagínense nada más, Mateo 6:2. ¿Por qué? Aquí les voy a contestar por qué Jesucristo, en esta parte donde Él les está diciendo hipócritas y que ellos están escudando, ¿por qué empieza a hablar del corazón? Y aquí está la clave de por qué Jesucristo empieza a hablar del corazón, de las intenciones del corazón. Mateo 6:2, la Biblia de las Américas. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y la palabra hipócritas, no me acuerdo si ya se los dije, pero creo que no les di bien ya saben ustedes que hipócritas viene del griego 5273, que es hipócrites y significa un actor de teatro. Un actor en el Nuevo Testamento con una falsificación moral o religiosa. Y se acuerdan que yo les comenté que era una palabra clave junto con la palabra corbán, que ya vimos lo que significa corbán. Es una ofrenda. Entonces, yo no voy a señalar a nadie porque si alguien tiene que decir que ha sido hipócrita, pues seguramente soy yo. Sin más ni más.
Porque a veces uno, sí es cierto que anda uno alabando al Señor de labios, pero no con el corazón. Todavía es como ya sabemos, muchos estamos luchando contra nuestra propia carne. Entonces andamos de hipócritas, que es una excelente palabra para recordármela todas las mañanas, no ser hipócrita. Ujú. Entonces, aquí en esta parte hablando de la hipocresía, vamos a regresar a Marcos 6:2. Pero por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Que ya han recibido su recompensa. ¿Qué quiere decir esto, amadas hermanas y hermanos? Porque esta grabación también lo ven los varones. Simple y sencillamente que en el Antiguo Testamento, si ustedes buscan, van a encontrar que cada vez que se hacía una ofrenda, se tocaban las trompetas. Y entonces la gente podía decir, prefiero ir a pararme el cuello, a dejar mi ofrenda, mi corbán, allí a la sinagoga o al templo, yo digo que en este caso sería el templo, al templo para que me toquen las trompetas y digan, taratatata, la hermana Cristina ya dejó su ofrenda. Oh, no, mira, la hermana Cristina, wow, es una mujer que cumple con lo que el Señor nos está diciendo. Pero realmente lo estoy haciendo de corazón o lo estoy haciendo para que la gente se dé cuenta de que yo estoy dando y estoy dejando a un lado a mis papás, que como ustedes lo están viviendo, cuando nosotros estamos cuidando a nuestros papás que están enfermos y que tenemos que hospitalizarlos y tenemos que pagar una cuenta de hospital, cómo voy a ir a llevar el dinero a la iglesia y voy a dejar a mis papás que estén hospitalizados y sin pagar las cuentas o sin comprarles el medicamento? Jesucristo, Jehová de los ejércitos, de ninguna manera eso lo permite. No lo manda. Es más importante tu papá y tu mamá a que vayas a dejar el dinero. Y todavía Jesucristo va más allá, no solamente se queda en eso. Fíjense bien, Jesucristo da una solución en el versículo 15. La solución es la siguiente, y entramos a la parte del corazón. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. ¿Qué quiere decir? Que el problema que supuestamente llevaban los fariseos, por el cual se escandalizaban los maestros de la ley, de que no se hacía un ritual de lavamiento de manos o esa ceremonia que hacían, realmente Jesucristo lo vino a cambiar y dijo, hey, este es el verdadero problema, que ustedes están cambiando la palabra y la ley de Dios por sus pensamientos. Es decir, están ustedes haciendo y convenciendo a la gente de cosas que Dios no ha dicho. Nunca, jamás Dios lo ha dicho, pero ustedes lo están afirmando que sí lo dijo. Están poniendo en la boca de Dios palabras que nunca ha dicho. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos enseñando la palabra del Señor. No poner cosas que en la Biblia no están escritas, diciendo que son mandamientos de Dios cuando es un pensamiento de nosotros y nosotros hagamos cambiar o seamos piedra de tropiezo para los niños espirituales. Ya sabemos que dice la palabra del Señor con los niños espirituales. Más valiera que se amarraran una soga en el cuello y se aventaran al fondo del mar el que haga tropezar a uno de estos mis hijos, los más pequeños. Eso ya lo sabemos. Ahora ya vimos que entonces Jesucristo, su solución es, hey, aquí hay una contaminación, pero no es que no se laven las manos y que coman comida impura. Hey, su contaminación está en su corazón y sigue y avanza al 17. Pues entró en la casa con una situación aquí de entrar en la casa con sus discípulos, porque se tenía que alejar de la multitud, porque con la multitud él ya había terminado. Sin embargo, él necesitaba que los discípulos quedaran súper convencidos del por qué estaba manejando él esa situación así. Entonces, en el versículo 17, Jesucristo toma esa parte personal con sus discípulos y los lleva a una casa y entonces les pregunta que si habían entendido o no. Porque ya le habían dicho los discípulos, oye, ¿qué quisiste decir con esa parábola? O sea, para empezar dijeron, era parábola. ¿Cuál parábola? Pues si eras la ley de Dios. Bueno,
Entonces ya Jesucristo dice, pues ¿cómo que ustedes tampoco entienden? Pues que no se dan cuenta de que la comida que se introduce al cuerpo pues no los va a contaminar. Ustedes eso ya lo vieron perfectamente bien. Jeremías 17:9, 17 del 9 al 12. ¿Qué dice Jeremías? El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Todos les doy, todos les doy la debida recompensa, según merecen sus acciones. Jeremías 17, del 9 al 12. Entonces, si dice que el corazón es lo más engañoso, pues entonces muchos de nosotros nos dejamos llevar por el corazón. Ujú. Dice en el 19, pues que pues la comida se desecha, ya sabemos por dónde. Y luego viene también en el mismo Jeremías, todavía continúa en el versículo 11, Jeremías 17, versículo 11 dice, los que acaparan riquezas en forma injusta son como las pérdices que empollan los huevos que no han puesto. En la mitad de la vida perderán sus riquezas. Al final se volverán unos pobres viejos tontos, pero nosotros adoramos frente a tu trono, eterno, puesto en alto y glorioso. Aleluya. O sea que nosotros vamos a adorar, muchachas o muchachos. Vamos a adorar al Señor. Haced tesoros en el cielo. Ya los escuché hasta acá. En el cielo, en el cielo. Vamos a ver qué dice en el 20. Bueno, lo que sale de su interior es lo que contamina. Por si no les quedó claro desde el versículo 19, pues se los vuelvo a repetir en el 20. 21, pues de adentro del corazón salen los malos pensamientos. Y pues lo que ustedes ya saben, inmoralidad, robo, asesinato, adulterio. Pero si nosotros no hemos conocido y hemos estudiado bien Mateo 5, pudiéramos caer en el, no, pues yo no he adulterado, no, pues yo no soy avariciosa, o a lo mejor sí. No, hay que ver el sermón del monte, porque esto nos lleva al sermón del monte, pero este no es el tema. Entonces yo les sugiero que vean la ética de Jesús, que es el sermón del monte, para que veamos que todo este versículo 21 y 22 realmente es una situación que hay que vivir y pedirle a Dios que nos ayude a cumplirlo. Vamos a seguir viendo otras citas bíblicas que ustedes en su casa pueden leerlas. Yo se las digo rápidamente. Hechos 4, del 32 al 35, nueva traducción viviente. Hechos 4, del 32 al 35, van a tener la grabación. Bueno, yo espero, ¿verdad? Si me da tiempo. Hechos 4 del 32 al 35 dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. ¿Por qué dicen que no eran propias? Porque todo lo que tenemos, como en el sobre del diezmo dice, pues todo proviene de Dios. Y era lo que tenía la iglesia de los nuevos cristianos en Hechos, y por eso fue tan exitosa, porque ya tenían esa mentalidad, todo proviene de Dios, así que todo lo compartían. Verso 33 de Hechos 4, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos. No había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque todos eran prosperados, porque todos oraban y decían, no, el Señor me va a prosperar. Y no, señores, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Yo no sé si recuerden, por ahí se los dejo de tarea, que busquen un versículo donde dice Jesucristo, está en Mateo, no sé si está en otro lugar, donde dice que a los pobres siempre los tendrán. A los pobres siempre los tendrán. Seleccione la carpeta donde desea guardar. A ver, espérenme. En el escritorio, porque luego si no, aceptar. Ajá, entonces, a los pobres siempre los tendrán. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos esto en nuestro corazón? Porque nosotros
Tenemos que tener misericordia de las personas que realmente, los pobres tienen que estar, hermanos y hermanas. Todos hemos pasado por momentos críticos en donde no hemos tenido, la verdad, más que para, o algunos ni para comer. Yo he escuchado testimonios de gente que está en la sierra predicando y que ni para comer tienen. La verdad me impacta. Dios lo sabe, aquí mi familia, yo en la niñez teníamos muchas carencias y solamente una vez no tuvimos más que lo que se daba en la colonia que era nueva y por allí se sembró solita salió como un chayote y teníamos como 15 días comiendo chayotes porque no teníamos para comer, pero pues eso no significa que seamos pobres, fue una racha, ¿no? Pero hay gente que en la Biblia está, que los pobres siempre van a existir y en su corazón tenemos que confortarnos. Y esa gente que es pobre y aprende a vivir como Pablo, que él aprendió a vivir en la escasez y en la abundancia y se conformaba, pero se alegraba al mismo tiempo, donde aquí cabe mucho lo que dicen las personas, que un taco de frijolitos, pero con alegría, con la familia, sabe muy bueno, qué rico, ¿no? No es necesario que estemos viendo ahí que si voy a tener esto y el otro, que si lo tienes, gloria a Dios, pues seguramente Dios te está dando para que tú des a los que están pasando necesidad. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Hechos 11 del 27 al 30. Vamos a ver qué nos dice Hechos 11. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Lean todo Hechos 11 para que vean el contexto. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu Santo, o sea, profetizó que iba a haber hambre en el mundo, pero en Roma, ¿no? ¿Y cuál era ese mundo romano? Pues ni más ni menos que Jerusalén y sus alrededores. Se cumplió. Versículo 29. Así que los creyentes de Antioquía, que no los querían para nada los judíos, decían los judíos, no, esos, ¿cómo? Pues si Jesucristo vino por los judíos. ¿Qué crees? Pero los de Antioquía ya creyeron, se bautizaron y están haciendo, y está habiendo muchas cosas, manifestaciones del Espíritu Santo y están creciendo. Y entonces los de Jerusalén decían, no, 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 esos de Antioquía, pues la verdad no nos caen muy bien. Pero ¿qué creen que pasó con los creyentes de Antioquía? Decidieron enviar ayuda económica a través de Bernabé y de Saulo para que se lo llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había hambre, hermanos y hermanas, había hambre, había hambre. Interprétenlo como el Señor les dé a ustedes. O sea, ¿qué pasa con una iglesia donde la gente no tiene ni para comer? Interprétenlo como el Espíritu Santo les diga en su corazón. Efesios 4:28, el que roba, no robe más, sino que más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es la finalidad? De que tengan para compartir con el que tiene necesidad. Oh, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Para los que se dedican a robar. ¿Qué tal si este video llega a la gente que se dedica a asaltar? Ya no robes más, ya no estés arrebatando cosas que las vas a tener que pagar porque es una ley de Dios, no aquí o aquí, pero también en el juicio final. Tienes que trabajar para compartir y no arrebatar. Santiago, híjole, Santiago, me cuesta mucho trabajo leerlo porque siempre que leo Santiago se me hace que me da una cachetada, pero vamos a ver a Santiago 2 del 15 al 15 y 16. Dice Santiago, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni qué vestir. Y yo me la imagino, porque si los veo, están pidiendo dinero y algunos son hipócritas porque están actuando, ¿no? La gente que está pidiendo limosna y realmente son hipócritas, están actuando, pero hay unos que no. Y uno de ustedes dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, gloria a Dios, aleluya. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente a menos que se produzcan las buenas acciones. Pues si no se produce eso, la fe está muerta y es inútil. Lo he vivido, yo me acuerdo, lo he visto ustedes seguramente también en la iglesia. Hay hermanos y hermanas que no tienen, pero no tienen hermanos. Y uno en vez de darles, empieza uno, ay, que el Señor te bendiga, voy a orar mucho por ti. Sí, hermana, dale aunque sea 5 pesos. No te vas a quedar pobre.
que la hermana te está compartiendo con pena y con dolor, pero no lo dice porque pues sí da pena, ¿no? Sí da pena, hermanos y hermanas. Lo he visto mucho con los católicos. Los católicos cuando hay y no lo digo despectivamente, son nuestros amados hermanos católicos. Les amamos y les queremos en el Señor. Y hay algo que aprenderles. A lo mejor no es el momento ni la situación, pero lo hacen, tal vez por ignorancia. Pero siempre que yo he visto un funeral, sobre todo en provincia, la gente se desvive llevando café, azúcar, galletas, teleras. Llegan y llegan y llegan y llegan y llegan y llegan. Y de los pocos funerales que yo he visto de los hermanos cristianos, a veces la gente no sabemos qué empeñó para poderle dar santa sepultura a su familiar. Y no llega, y todavía queremos llegar a que nos den café buscando el café. No, hermanos. Si usted no hace eso, gloria a Dios, usted ya entendió. No lo digo por el funeral, lo digo en cualquier situación, como lo dice Santiago, Efesios, Hechos de los Apóstoles. Después nada más esas porque hay más, pero pues yo creo que con esas, ¿no? Vamos a terminar con 1 de Corintios 13:3. Y si dieras todos, y si diera yo, aquí nos vamos a ir al extremo. Vamos a suponer que yo doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y aún yo digo, no, que me maten, yo muero por ellos, que me quemen, que me echen al fuego. Pero no tengo amor, pues eso de nada me aprovecha. Si eso lo hago por quedar bien con la gente, porque yo soy la mártir, porque yo quiero sobresalir, porque yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, y quiero que me alabe la gente por mis actos, pues paso a ser como un metal resonante que no tiene ningún valor. Todo eso se hace por amor. ¿Y quién nos va a dar el amor? Pues ¿quién nos va a dar el amor sino nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu que consuela a los que lloran, que es el Espíritu que convierte al alma y el Espíritu y que nos vuelve a Dios. Bueno, pues yo con esto me despido, como dice el mariachi. Pues si tienen algún comentario o duda, pues ya me lo mandarán ahí por el WhatsApp. Les voy a dejar de tarea que completen el capítulo 7 de Marcos. Viene una parte donde hay una mujer con un argumento excelente que es griega, en algunas versiones dice, en otras dicen sirofenicia, pero ese argumento que ella da a Jesucristo hace que suceda un milagro que Jesucristo no quería, ¿eh? O sea, con Jesucristo podemos negociar cosas buenas, no cosas malas, obviamente. Y después Jesús sana a un sordo. Entonces, estúdienlo, termínenlo, hagan su tarea. Y pues, ¿qué nos quiere decir Jesús a través de su palabra? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Señor Jesucristo, tú me estás diciendo, Señor, que reflexione si realmente yo he sido como esos fariseos o maestros de la ley, con no solamente con mis padres, con mis hermanos, con mis hermanas, Señor. Han habido veces que ellos me han pedido, son mis hermanos de sangre, y yo no les he dado, Señor. Perdóname. También ha habido veces que en la iglesia yo he visto, Señor, y me arrepiento de todo corazón cuando yo vi un hermano varón, que llegó de una misión de la sierra y no tenía para comer y yo sí dije eso que dijo Santiago, ay, que el Señor te provea y que el Señor te ayude, pero no metí mi mano a mi bolsa, Señor, y tú lo sabes, porque a veces no sé, a veces el cerebro, Señor, está tan pacífico, tan pasmado, que solamente una cachetada espiritual, Señor, nos puede despertar, Señor, perdóname si yo he hecho eso, Señor, no si yo lo he hecho, Señor, te pongo en tus manos esta situación y tú me estás diciendo, Señor, que dé porque solamente tú que estás en el cielo, Señor, en su momento, Señor, lo tomarás en cuenta. Y gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén y amén. Hermanas,